Hola amigos, estamos en el circuito de Ocaña Ride Aventura y vamos a probar el Suzuki Ignis, el todoterreno urbano más pequeño, de menos consumo, menos motor y menos de todo del mercado. Vamos a verlo. Ya lo hemos probado. Aquí gritando a... Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. En el vídeo de hoy vamos a probar el Suzuki Ignis en unas pruebas off-road que vamos a hacer, y vamos a empezar aquí en esta zona de barro y como hay agua y hace mucho frío, está congelado, y vamos a pasar por encima a ver cómo tracciona sobre el barro. Nos acompaña un Fiat Panda a hacer una comparación un poquito entre estos dos modelos y su sistema de tracción a las 4 ruedas, a ver qué tal desempeño tienen este tipo de terreno. Aquel gris, que es más o menos del mismo tamaño, y lo mismo se nos queda atascado y habrá que intentar rescatarlo porque claro, es que eso no tiene ni altura, no tiene control de tracción, no tiene par, no tiene nada. Venga, vamos a verlo. Vamos a ver el Fiat Panda, que además lleva motor diésel. A ver si me queda atascado. Es que este Toyota, madre mía, vamos ahí, hombre, que se note, si es que no tiene altura libre. Pues nada, acabamos de terminar esta zona, no sé si salgo completamente encuadrado, estoy solo colocando las cámaras y se apaña uno como puede. Os habrá parecido una chorrada lo que hemos empezado al principio y luego haber pasado por las roderas. Pues bueno, vamos de menos a más. Estamos probando un vehículo de la marca y bueno, también los que nos acompañan, pues como es de similares características, pues no hay que ir a dañarlos ni nada, ¿no? Hay que intentar pasar bien. Entonces ya finalmente pues digo, voy a pasar por las roderas porque he visto que no tocaba, tiene buena altura libre y lo mismo, este hielo congelado es lo que nos ha hecho que no nos hundamos en el barro. Así que nada, vamos a las siguientes pruebitas. Qué malo que soy.
malo que soy, de verdad. No te ha tocado el suelo, ¿no? Vamos a ese control. Vamos a ese control. Y esta zona la tenemos aquí, esto bien complicado. A un todoterreno no es nada, pero para estos coches, que al final son coches, con tracción a las 4 ruedas, no dejan de ser un coche. Y bueno, el primer obstáculo superado y ahora viene la parte complicada. Es al ralentí. Estos son unos bichos. Ahora vamos a hacer la prueba de aparcar en Madrid, a ver cuál aparca mejor. Vale, venga, vale. Bien, vamos a probar en esta zona que ya conocéis, que hemos pasado varias veces por esta zona, y vamos a probar el Suzuki Ignis y también el Fiat Panda. ¿Qué tal suben? No vamos a ir por las roderas porque son muy profundas, así que no vamos a salir de la rodera. Va a haber un poco de complicación, está un poco suelta la tierra y vamos a ver qué tal va en este terreno. También decir que en el otro vídeo que tenéis aquí arriba, que es el del Jimny contra el Panda, evidentemente el Jimny pues es un vehículo más campero y partía con muchísima más ventaja, aparte de que el tamaño de rueda es mayor. Esta comparativa que tenemos aquí es una comparativa más justa. Ahí ha tocado un poquito. ¡Cuidado! ¡Madre mía! Que hemos encallado. Tiene los rectos. Esta rueda está en el aire totalmente. Ahora ya está tocando, está tocando. Un poquito más y puedes poner la recta ya si quieres. Menos, ahí vale. Aquí lo salvas, pero no tienes huevos.
¡Madre mía! Es el todoterreno definitivo, el Suzuki Ignis. Se ha deslizado un poco el Ignis hacia un lado y se ha quedado empanzado. Ya con un poquito de gas que le hemos dado, ha salido para arriba, echando leches. 60-65% de inclinación, para que os hagáis una idea. Y ahora vamos a ver el control de descensos que incorpora este modelo. Si no salimos embalados ya nos empotramos contra el Panda. Encallamos en el charco. Venga, sigue. Vale, un pelín hacia aquí, un poquito más. Venga, sigue. No, para acá. Tú dame calor, para acá. Se está rozando, nada, es plástico, como me dices tú, ¿no? Ya, y ahí recto. Ya la tienes. Y ahí se cala. Venga, control de descenso. Pues vamos a ver el Fiat Panda. Bien. Lo ha subido perfecto. El del Suzuki Ignis, el conductor es un manazas, que no el coche, que podía haber subido. La rueda aquí. La rueda aquí. Ahora despacito. Mira, ya ves por la ventanilla ya ahí pisas. ¿Ahí ya lo ves tú? Vale, ahí rectas. Ligeramente a la derecha, ligeramente. Ahí. Y ya para abajo. Dale. Suelta embrague ahí, que tire todo para abajo. No me dejes, vamos a probarlo. Eso, a ver si defiende o qué. Suéltale. Mira, bien. Muy bien. Una buena reducción. Perfecto. Bueno, y aquí tenemos al Suzuki Ignis. Le hemos puesto como en cruce de puentes. Está tocando con las ruedas delanteras. Y nada, pues ahora saldremos de ahí. Aquí podemos ver el eje rígido trasero, que será para conectar la transmisión cuando necesite la tracción a las 4 ruedas, que se conecta de forma automática. Coño, no tiene fuerza esto. Es que se ahoga, le entra mucha gasolina. Se me pone en rojo la pantalla. ¿Han callado? No. El cruce de puente total. Sí. Pero bueno, ¿esto qué es? Ha habido que acelerar un poquito al Suzuki Ignis. Tenemos que tener en cuenta que no lleva reductora, es un motor 1200 de gasolina y eso, necesita un poquito de ayuda, pero aún así nos ha sacado. Vamos a ver el Fiat Panda. Un poco más, no va más para adelante. Funciona mejor el sistema este. Aquí vemos la diferencia. Bueno, el Fiat Panda es un motor 1300, son 100 centímetros cúbicos más, son 10 caballos más, pero es un motor diésel en comparación con el gasolina del Suzuki Ignis, que es un 1200, aparte son 100 centímetros cúbicos menos y 10 caballos menos. Entonces, bueno, se venía abajo el motor, se venían abajo las revoluciones cuando actuaba el control de tracción y no le dejaba empujar. Con un poquito de inercia ha conseguido pasar. Vemos que el Fiat Panda en parado tiene mucha más fuerza, por eso es un motor diésel y tiene mejores bajos que un gasolina. Así que nada, vamos a seguir. Ahora una zona pues que está bastante rotilla y aunque no tiene mucha inclinación, en la parte de arriba tenemos un cruce de puentes prácticamente en horizontal. Tenemos esta parte, vamos a ver si la cogemos bien para que no toque en ningún lado ni hacer ningún desperfecto. A ver qué
qué tal pasa por esta zona. Vuelvo a repetir, para el Jimny, con la altura que tiene, las ruedas y todo, no tiene problema alguno, pero para un vehículo de este tipo, la verdad que son pequeñas hazañas que puede conseguir. Vale, voy para atrás. A ver, vamos a meterlo por los cruces de puentes. A ver si no reventamos nada, despacito, ¿no? Como quiere tirar, pero no. Está ya en el plástico ahí. A ver si así, no sé. No le empuja, ¿no? Ya. No, si yo más que nada por cogerlo con más inercia o si rompería. Vamos a activar el control que tiene, un poco más de fuerza, dice. Y cuando quiere tirar, oye. Claro. Bueno, pues vamos a esquivarlo. Y a meterlo bien. No estaba activado un botoncito que le transmite un poco más de fuerza y antes a la rueda que tiene tracción. Entonces he activado el botoncito, no sé cómo se define el botón, pero he activado este botoncito que es para estas situaciones y entonces ha bloqueado con más fuerza las ruedas, las ha frenado, las que estaban en el aire para que no pierda esa fuerza y le ha dado más impulso, ¿vale? Bueno, también lo he activado cuando estaba saliendo para atrás, porque en los intentos que estaba haciendo sin eso, pues el Ignis no se movía en absoluto porque no transmitía la suficiente fuerza. Cuando lo he conseguido activar, girando un poco las ruedas, ha conseguido tirar hacia atrás. Y nada, pues vamos a ver ahora el Fiat Panda. Sí, para irlo metiendo despacito, sí. Ahí
ahí toca, pero poco. Ah, bueno, es arenita. Tampoco nada. Ahora gíralo hacia la izquierda para subirte al... Gíralo más, todo. Ahí. Dale un poco para adelante. Sigue. En cuanto pises, ahí ya levanta. Vamos. Perfecto. Ahí le tenemos al Fiat Panda. Bueno, tú vete luego pidiendo, ¿no? Para adelante, así no va. Para atrás. Toma ya. Ahí. No, como estaba girado, ahí. Si quiere moverse. Pero... Contravolantea dándole para atrás, a ver. Pero sin mucha fuerza. A ver si te termina Bueno, y luego ya lo que te deje... Y si no te muevo un poco a ver si coges. Sí, no se te tira, joder. No, ahí le dejas. Dejamos aquí, caga noche. No, ya. Que parece que quiere empujar, macho, pero no. ¿Y para adelante? Dale. Pues nada, tenemos el Fiat Panda en un cruce de puentes mortal, atascado, la placa delantera está tocando, se le va a liberar un poquito y lo mismo sale solo, excavando un poco. Pero por si acaso el Suzuki Ignis tiene aquí un gancho. ¿Este gancho para qué sirve? ¿Servirá para algo? ¿Podremos tirar de un Fiat Panda con este gancho? Pues lo sabremos si la pala no funciona. Solo. Pues, a lo mejor lo debería tener. Está... Sí. En el momento que le quites eso, a lo mejor lo intenta. Claro, es que está chocando ahí, le frena todo. Claro, un poquito de pala, pico y pala. Ahora está súper pegajoso. Sí. Hemos cavado un poquito. Voy a grabar desde el otro lado que está la rueda levantada. Vamos a ver si con un poquito de pala, antes de tirar, está empujando. Dale para atrás. Sigue ahí un poco de barro. Vamos a ver si la fuerza descomunal de dos seres humanos puede sacar. Tiro yo. Sí, claro. Venga. A tomar por culo. Mira, eso es una buena publicidad. No necesitas otro coche, teniendo dos tarbugos. Dios mío. Pero estas cosas... Esto es para haberlo grabado. Es que estaba a punto porque ¿La tenía, has grabado o no? Sí. Ah, me cago en y tenía un par de ruedas que tiraban, entonces... Está visto que cuando uno quiere, puede. Pasito. Venga, por ahí. Está mejor que yo, ¿eh? Sí, pero... Pero pasa.
Y vamos a ver un todoterreno en condiciones. Mira, 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 mira. Vamos, vamos, vamos. Y lo saca y lo saca. Y para eso están los tubillos. Vamos para abajo. Toma, bicharraco. ¡Qué jodida máquina! Me voy para atrás, ¿eh? Va para atrás. Pues recto y suelta embrague. Bueno, y tras innumerables pruebas con el Suzuki Ignis, vamos a realizar una subida que no tiene mucha pendiente, pero que tiene cruce de puentes bastante pronunciados para este vehículo. Así que vamos a ver qué tal va. Tiene muchos surcos. Vamos a ver qué tal se comporta. Falta muy poquito. He desactivado el botoncillo ese del control de tracción, que parece que frenaba demasiado el vehículo, y ahí como que dejaba un poco más rodar las ruedas y no le quitaba todo el par y no le chupaba toda la potencia al Ignis. Claro. Bueno, pues nada, el campo quita lo que sobra. Y el deflector este, pues sobraba. Pues se quita, no hay problema. Efectivamente, luego se pueden volver a poner las grapas tan ricamente. Hay un deflector en el barro. Y nada, pues nos queda un vehículo mucho más todoterreno, más campero, más... Suzuki Ignis Cross, nueva versión. Pero ¿qué tal cruce, cabrón? Dios mío. Pero Ricardo, dale para atrás. ¿Qué pasa? ¿Aquí un paseo o qué? Que me has hecho un Forester, tío. No ha entrado nada de control. Dale para atrás, hostia. Venga, ande. Y va para adelante. Para atrás no quiere ir ahora, cabrón. Venga, que sí, que es el Panda Cross. Mira, mira. Vale, no quieres tanto, no quieres No, recto, recto. que le vuelcas. Vale, que te no fuerte la dirección. Vete girando un poquito para ahí. Sí, sigue. Pero un poquito por el cruce, bueno, tú dale. Subida, Sí. pero déjale que baje. Sí. No, pero digo, el caso, tú entrale, si vas a dar un golpazo, pues ya se te dice. Venga, hay un valiente con un Fiat Panda Cross. Vas para allá. Vas para allá. Vamos. Ahí ya te has cruzado, cacho. Claro, tenía que haber ido más recto, ¿no? Vale. Venga, ahí. ¿Sí? Despacito, a ver si puedes despacio. Ahí toca mucho, hacia mí. Bueno, para atrás un poco. Y hacia mí. Vale, derecha. Vale. Sí, bueno, vente un poco y luego crúzalo. Cuando ya entres, a ver qué tal. Nada, has hecho un Forester. Siga usted para adelante. Descalificado, ha ganado el Suzuki Ignis por abandono de Panda. Vamos ahí. ¡Hala! Desqualifié.
Ahora va ganando el Suzuki Ignis ahora en las pruebas porque el Panda aquí Se está cagando. No ha podido. Qué cabrón. Está fallando ya, hace falta una cervecita, unas tapillas y tal. Bueno, a ver cómo va el Toyota, no sé, ¿tiene huevos? Sí, ¿tiene huevos o no? A ver. Aquí está el Land Cruiser KDJ 120. El propietario nos ha asegurado que no va a hacer un Forester, que lo va a dejar subir al ralentí, a ver en qué momento se para. A ver en qué momento se cala esta bestia de Toyota que ya entra al cruce de puentes. Nos ha dicho que no iba a hacer el Forester. Y ahí, vaya mierda el Toyota. ¿Qué pasa? Claro, un poquito, tío. Ayúdale. El Toyota que vaya castaña. Dios mío, cómo ha pasado. Qué mal ha pasado. Bueno, ha pasado el Suzuki Ignis. Qué paliza le está dando, porque esto, joder, que no podía subir, se queda parado ahí. Vale, todo para allá. Todo. Sigue, suelta. Y hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Esperamos que os haya gustado. Ya habéis visto las capacidades del Suzuki Ignis, también las del Fiat Panda. Bueno, recordar a modo de resumen, el Panda tiene como el doble de par de fuerza de motor. Es un vehículo diésel, de ahí pues que tenga más fuerza. El Ignis sí que le ha faltado en algunos momentos un poquito de fuerza. El control de tracción funciona muy bien con este motor. Si hubiera tenido el motor del Fiat Panda, pues lo mismo, hubiera tirado bastante mejor. Pero vamos, que se defiende muy bien. Habéis visto, se ha parado completamente en el barro porque se ha quedado un poquillo empanzado. Contravolanteando ha conseguido tener más tracción con las ruedas delanteras y moverse, y empujar con las traseras también si las ha activado. El Fiat Panda, pues como la otra vez, pues tuvo un desempeño espectacular y no le ha costado, vamos, subir todos los desniveles, aunque nos ha hecho algún Forester, porque claro, bueno, cosas de la vida, pues nos ha hecho un pequeño Forester en algún momento, pero también lo ha hecho bastante bien. Otra cosa, el campo pues quita lo que sobra, ya sabéis, entonces pues ahora está perfectamente el Suzuki Ignis. ¿Qué digo? No sé qué iba a decir, ya se me ha ido. Darle al like. Sí, eso, si es que siempre se me olvida, darle al like, suscribiros para más contenido, para que nos dejen más coches. Ya lo habéis visto durante el vídeo, pero este vehículo pues en ciudad, en carretera va muy bien, y también pues algún día que vayáis al campo, lo que hemos hecho es demasiado extremo a este vehículo, como habéis podido ver, está en su límite, pero os puede sacar de muchas situaciones con un poquito de tacto y tal. No os vais a encontrar muchísimas más situaciones que estas que hemos ido a ver, a ponerlo a prueba, a ver el desempeño. Entonces, es un buen vehículo, pues eso, para uso diario, para viajar, tiene poco consumo, tienes la etiqueta eco esta que te permite pues aparcar en los centros de las ciudades y entrar, y aparte pues te permite irte del fin de semana a cualquier sitio, y tiene ciertas actitudes camperas que no es como el Suzuki Jimny, que está a otro nivel, pero bueno, oye, que tiene su altura libre, que otros coches tampoco tienen, como el Fiat Panda, pues también tiene una cierta altura libre, que eso te viene bien en el campo. Y ya digo, pues el sistema de tracción, que es muy bueno, a pesar de ser un motor 1200 de gasolina con un par bajo, que es lo que tiene. No sé si ya lo he dicho, pero bueno, suscribiros, darle a like y comentar lo que os ha parecido, lo que os gustaría ver. Y que nada, os mandamos un abrazo a todos. Nos vemos en el siguiente vídeo.